Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. En la carta de Santiago, en el capítulo 4, los versículos del 13 al 17. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17, que lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice: oigan ustedes los que dicen, hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por el contrario, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo ese orgullo es malo. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. El tema de este mediodía, hermanos, lo he titulado El pecado de planear sin Dios. El pecado de planear sin Dios. Vivimos en un mundo donde la gente está tan atareada y tan afanada por las cosas materiales que ni siquiera se acuerdan de buscar a Dios, y mucho menos de darle la importancia que Él se merece. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas cotidianas, que pensamos que Él no se preocupa ni tiene nada que ver con el trabajo que desempeñamos, con los estudios en la escuela, con la familia, con los amigos que tenemos, aun cuando salimos de paseo, siendo así apáticos e indiferentes a la palabra de Dios, a nuestro Dios. La gente corre de aquí para allá buscando la felicidad y la satisfacción para sus vidas sin lograr siquiera alcanzar por lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la gente, cuando corre de aquí para allá buscando esa satisfacción en sus vidas, que ni siquiera logran alcanzarlo, porque lo hace fuera de la voluntad de Dios. Y no conforme con ello, todavía el ser humano se da el lujo de querer ser autosuficiente e independiente de Dios, demostrando así su arrogancia y sumergiéndose cada vez más en su egoísmo, sin preocuparse por los demás. En este tiempo en el que nos está tocando vivir, hermanos, por eso Dios le ha puesto un alto al mundo. Por eso Dios nos ha permitido que lleguemos a este momento en el que estamos viviendo. Porque la gente era lo que hacía, correr de aquí para allá. Andábamos afanados por tantas cosas. Y la gente se ha olvidado que su vida es tan frágil como un vaso de cristal, que es tan breve como una flor, como la flor de la hierba, que hoy es y mañana ya no está. Y que es polvo y que al polvo volverá. Es por eso que la urgencia, hermanos, de poner a Dios como prioridad número 1 en nuestra vida, para poder evitar las consecuencias trágicas de vivir lejos de la voluntad de Dios y del pecado de planear sin Dios. Por eso el primer punto que quiero compartir con ustedes, hermanos, el pecado de planear sin Dios es no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Dice ahí en el pasaje, vamos ahora, hoy y mañana iremos a tal ciudad. En este año, hermanos, que es muy conocido como el año 2020, ¿sí? Muchos tenían planes para este año. Muchos tenían planes de irse de vacaciones, de comprar un auto, de comprar una casa, de comprar ropa nueva, de hacer tantos planes, tantas cosas. Pero Santiago no condena la planificación sabia y prudente de ciertas actividades y de negocios, sino más bien la planificación que deja por fuera a Dios. Por eso el pecado de estas personas está en disponer y organizar toda su vida como si Dios no existiera o como si Dios no interviniera en su vida. Estas personas que describe Santiago aquí en su carta son tan insensatas que viven y hacen sus planes fuera de la voluntad de Dios, como el rico de Lucas capítulo 12, versículo 18, cuando dice que le pidieron el alma cuando él estaba en sus mejores momentos. ¿Sí? Muchas veces no tomamos en cuenta lo incierto que es la vida y tomamos todo a la ligera. Como dice el siguiente versículo, cuando no sabemos lo que será mañana. Por eso, hermanos, esta ignorancia de parte del ser humano respecto al futuro debe inducirnos a poner mucho cuidado en nuestros planes
para el día de mañana, sometiéndonos bajo la voluntad de Dios y poniendo todo en sus benditas manos. Porque el hecho de planear sin Dios, hermanos, es un pecado. ¿Por qué? Porque es no tomar en cuenta a ese Dios que nos ha creado, a ese Dios que cada día nos da la vida, a ese Dios del cual dependemos totalmente, que nuestra vida depende de Dios. Si estamos de pie, si estamos vivos, es por la gracia y por la misericordia de Dios. Por eso es que el hombre se ha vuelto tan arrogante en no tomar en cuenta a Dios. El segundo aspecto del pecado de planear sin Dios es presuntuoso y está basado en la ignorancia del futuro. Dice ahí Santiago en el versículo 14, cuando no saben lo que será el día de mañana. Ahora, aquí se expone la necedad presuntuosa de aquellos que ignoran por completo lo que les tiene deparado el destino. En la actualidad mucha gente, hermanos, busca consultar adivinos, que le lean las cartas, que le lean el tarot, para saber qué es lo que les va a deparar en el futuro. Pero la Biblia prohíbe también todas estas cosas, estas actividades de andar consultando adivinos, de andar consultando el futuro. Porque el futuro le pertenece a Dios. El futuro está en manos de Dios y a nosotros no nos compete el saber qué es lo que va a pasar con nosotros el día de mañana. Simplemente la Biblia nos enseña que debemos aprender a confiar y a depender de nuestro Dios, porque nuestra vida está en sus manos y el futuro de este mundo está en las manos de Dios. Aquí se expone esa necedad de aquellos que ignoran por completo lo que les tiene deparado el futuro. Dios es el único que conoce el futuro, pero ellos están seguros que van a ir a algún lugar, que van a hacer buenos negocios, que van a ganar mucho dinero, como lo dice Santiago en su carta. Si lo contextualizamos a nuestras vidas, diría así: a lo mejor me van a ascender en el trabajo, o a lo mejor voy a encontrar un mejor trabajo, me voy a ir de vacaciones a Mazatlán, ¿verdad? Voy a comprar un auto nuevo, etcétera, etcétera. Pero como dice el comentarista Matthew Henry, cuán vano es hacer buenos planes para el futuro sin contar con la providencia de Dios, con la suprema sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es providente. Él tiene cuidado de sus criaturas. Él interviene en sus criaturas. Por eso es que a Dios le interesa lo que el hombre hace. Dios interviene en la vida del ser humano, aún en los no creyentes. Si el no creyente está de pie, es por la misericordia de Dios. Dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios hace llover sobre justos e injustos. A eso se le llama gracia común, que aún el no creyente recibe esas bendiciones de Dios. Por eso Dios es providente. Dios tiene el cuidado de toda su creación, de todas sus criaturas. Y es por eso que el hombre se debe a Dios. El hombre le debe tomar en cuenta a Dios en todo lo que haga. ¿Es presuntuoso el no tomar en cuenta a Dios, el planear sin Dios? Y está basado en la ignorancia del futuro. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe lo que será su vida el día de mañana, como dice Santiago. Porque ¿qué es vuestra vida?, dice. Y en este tercer punto, el pecado de planear sin Dios es una violación del significado de la vida, que es servir a Dios y no al yo. ¿Qué es nuestra vida?, dice Santiago. Es como la niebla que aparece por un breve de tiempo y luego desaparece. Dios nos creó para que hagamos su voluntad, pero el ser humano cree que puede hacer lo que él quiere. El ser humano cree que puede hacer lo que le da la gana, cuando no es así. Dios nos ha creado para su gloria. Dios ha creado al hombre para que tenga comunión con su Creador. Pero el hombre se ha envanecido, se ha hecho arrogante, queriendo ser independiente de Dios, pensando que no necesita a Dios en su vida, pensando que Dios no existe o que Dios está tan lejos, que Dios no se preocupa de su creación. Pero Dios nos creó, dice la Biblia, para su gloria, para que hagamos su voluntad y no para que hagamos lo que nosotros queramos. Él nos ha creado con un propósito, no nomás porque se le ocurrió a Dios. El propósito por el cual Él nos ha creado es que tengamos comunión con Él a través de su palabra, a través de la oración, a través del compañerismo con otros creyentes y también para compartir su palabra a los demás. Es como el padre que tiene a sus hijos. ¿Por qué los padres tienen hijos?
pues también con el propósito de cuidarlos, de amarlos, de tener comunión con ellos. Igualmente Dios nos creó para eso, para tener comunión con el ser humano, para tener comunión con nosotros. Pero el hombre, por eso dice Santiago, se han hecho arrogantes, creyendo que no necesitan de Dios, creyendo que pueden vivir esta vida sin Dios. Así que es un pecado planear sin Dios. ¿Por qué? Porque es no tomarlo en cuenta. Otro aspecto importante, el pecado de planear sin Dios olvida la brevedad y la incertidumbre de la vida. Por eso dice que su vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Por qué? Porque nuestra vida es tan fugaz y tan breve en esta tierra que no podemos perder el tiempo en cosas vanas. Pablo lo dice también en Efesios, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Pero el día de hoy, hermanos, yo a veces veo ahí en las redes sociales cómo la gente que realmente no tiene nada que hacer pierde el tiempo en cosas tan triviales, en cosas tan vanas, hermanos, en vez de aprovechar este tiempo que Dios nos está dando para ponernos a cuentas con Él, para estar en paz con nuestra familia, para poder convivir como familias. Y veo cómo muchas personas están haciendo de este tiempo algo banal. Creo que no hemos entendido el mensaje. El día de ayer veían las noticias cómo la gente está también haciendo colas para comprar cerveza. O sea, digo, es algo que el hombre no entiende, porque ahí es donde nos damos cuenta, hermanos, cómo la naturaleza del ser humano es pecaminosa, que aún viendo la tormenta, como dice el dicho, no se hincan. Vemos la tormenta y no nos hincamos, no nos ponemos a cuentas con Dios. Pero el hombre es tan arrogante, tan creído, que por eso hace lo que hace. Y Santiago es a lo que está queriendo apelar aquí, a la conciencia del ser humano, al corazón del hombre, para que se aplique a Dios y se vuelva a Dios y haga la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que nos hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Dice, porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Ahora, nuestra vida es como la neblina que aparece por un breve de tiempo y luego se desaparece. Esto nos recomienda que debemos andar como es digno del Señor. Como de día, honestamente, no en glotonerías, dice la palabra, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, en deleites de la carne, no en contiendas y envidias, sino que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Pablo lo dice ahí en Romanos capítulo 13. Que nos vistamos del Señor Jesucristo, que no andemos en esta vida como los demás la viven, hermanos. Que realmente este tiempo lo aprovechemos para ser transformados en nuestro ser, para que Dios siga transformando nuestras vidas, para que Dios siga moldeando nuestro carácter, para que Dios siga conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso, a través de esta pandemia que estamos viviendo, hermanos, aquí es donde nos vamos a dar cuenta quién realmente es hijo de Dios, quién realmente es creyente. Porque yo me topo o escucho más bien a personas, cristianos, que dicen, es que ya me aburrí de estar en casa, ya es mucho estar tanto tiempo encerrados en la casa. Y digo, entonces, ¿qué están haciendo en su vida? ¿Realmente están teniendo comunión con Dios? ¿Realmente se están poniendo a cuentas con Dios? ¿No han entendido el mensaje que Dios nos está mandando con toda esta situación? Por eso, hermanos, yo les invito a que reflexionemos en todo este tiempo que Dios nos ha mantenido en nuestras casas y que nos seguirá manteniendo, porque todavía esto va a seguir más adelante, hermanos. No pensemos que ya se va a acabar. Todavía esto va para largo. No lo sabemos, Dios tiene el control de las cosas, pero esto no debe desanimarnos, al contrario, debe de animarnos para seguir adelante, para seguir firmes. La iglesia no se ha acabado, la iglesia no se ha cerrado, la iglesia sigue adelante, hermanos, como yo lo decía en uno de los sermones al principio de esta cuarentena. La iglesia sigue avanzando, no necesitamos las 4 paredes para hacer iglesia. La iglesia está en sus casas, está orando, está teniendo comunión con Dios, está leyendo su palabra, está compartiendo el evangelio. O sea, la iglesia no son las 4 paredes.
La iglesia somos nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo. Por eso el pecado de planear sin Dios, en quinto lugar, se olvida de Dios y de su voluntad. Dice en el versículo 15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, ¿qué es lo que debería decir el ser humano? Si Dios quiere, si el Señor lo permite, haremos esto o aquello. ¿Sí? Siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dice, pero ahora ustedes se sienten orgullosos y arrogantes. Todo este orgullo, dice Santiago, es malo. Esta frase es la que debemos recordar en todo momento en que pensemos hacer o planear cualquier cosa, hermanos. Debemos someter nuestros planes siempre al Señor Jesucristo. Santiago nos está diciendo que en todo momento debemos reconocer que dependemos absolutamente de Dios. No solo en cuanto a la manera en que debemos vivir nuestras vidas, sino en cuanto a la duración de ella. Porque en cualquier momento puede llegar la hora en que tenemos que entregar a Dios todo lo que Él nos ha dado. Ya sea cosas materiales, ya sea algún hijo, algún ser querido, el trabajo, negocios, etcétera, etcétera. Y hasta la vida misma, hermanos. Es como aquel hombre, ¿verdad? Que en una ocasión contaba la anécdota del hombre que vendía perlas. Y el hombre que quería vender, que quería comprarle la perla, le dice, ¿cuánto quieres por ella? Y él le dice, pues, todo lo que tienes. ¿Sí recuerdan esa anécdota? Y que al final el hombre le dice, tu familia, tu carro, tu casa, tu vida misma, todo me pertenece a mí. Y cuando yo necesite una de ellas, tú vas a tener que renunciar a eso. Sea tu vida, sea algún hijo, sea tu casa, sea tu carro, sea tu trabajo, sea tu salud inclusive. Así que, hermanos, tenemos que entender que nada nos pertenece, que todo le pertenece a Dios. Que cuando Dios nos pida que le entreguemos algo, tenemos que entregárselo. Renunciar a aquello que Dios nos está pidiendo. ¿Sí? En el momento en que Él nos lo pida, en el momento en que Él nos lo quite. No tenemos ni el poder ni el derecho de resistirnos, ni de reprocharle a Dios, preguntándole por qué. ¿Acaso no hará Dios lo que Él quiere con lo que le pertenece a Él? Dijo Job, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Dios es soberano y es algo que al hombre le cuesta entender o no quiere entender, que Dios es soberano y que es Dios el que tiene el control de todas las cosas en este mundo, que es Dios el que tiene el control de la vida de los seres humanos. Y que Él tiene misericordia de quien quiere tenerla y Él se compadece de quien Él quiere. Es algo que al hombre le ha costado entender, hermanos. La soberanía de Dios. Que Dios es soberano, que Él tiene el control. Pero el hombre, como siempre quiere tener el control, por eso se siente que le quitan algo cuando Él no tiene el control de las cosas. El hombre se siente que no sabe qué hacer cuando las cosas se salen fuera de su control. ¿Por qué? Porque el hombre, por su mismo pecado, siempre quiere tener el control de las cosas. Y cuando esto no es así, entonces el hombre le reprocha a Dios, el hombre le reclama a Dios, el hombre se reniega de Dios e inclusive hasta llegan a blasfemar en contra de Dios. Por eso, el pecado de planear sin Dios, el otro punto, es culpable de arrogancia y de orgullo. Dice en el versículo 16, pero ahora se jactan de sus soberbias. Dice ahí, pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Así que todo ese orgullo es malo. Como en sus proyectos, hermanos, y planes, no habían reconocido a Dios ni su dependencia de Él, sino que habían alardeado de su arrogancia. Eso los hace altivos y los hace soberbios, como el necio rico de la parábola que mencioné hace rato, ¿verdad? Cuando dijo, esto haré, derribaré mis muros, mis alfolíes, y edificaré otros mayores, y diré a mi alma, muchos bienes tienes para muchos años, así que come, bebe, regocíjate. Por eso dice Santiago, toda jactancia semejante es mala, porque indica una actitud falsa hacia Dios y una superabundancia de amor propio y confianza en sí mismo.
Por eso estaba viendo que hasta una enfermera, no sé, sintió mucho coraje al ver cómo las personas estaban haciendo filas para comprar cervezas, hermano. Realmente el ser humano es tan pecaminoso que no le importa vivir su vida sin Dios. Por eso al hombre pues también recibe las consecuencias de su pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando el hombre pasa por situaciones difíciles, entonces sí le están reclamando a Dios. Entonces sí le están preguntando a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a mi padre? ¿Por qué a mi madre? Cuando han vivido sus vidas fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que les da su gana, hermanos. Por eso tenemos que entender que el pecado de planear sin Dios es un pecado que merece bastante consideración. Y este es el último aspecto. ¿Por qué? Porque dice Santiago en el versículo 17, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Si uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Aquí está condenando Santiago el pecado de omisión, que es no hacer el bien. Tan pecado es no hacer el bien como hacer el mal. O sea, pecado no solamente es hacer lo malo, sino también no hacer lo bueno es pecado. La mayoría de la gente dice, yo no he hecho mal a nadie. Yo no robo, no adultero, no fornico. Pero, ¿qué tal cuando no buscan a Dios? El cristiano que no ora, que no lee la palabra de Dios, que inclusive, ¿verdad? Ahora que no nos estamos pudiendo congregar, pues que ni siquiera se conectan para ver el mensaje. O sea, todo eso, dice Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que el no hacer lo bueno, hermano, se refiere a no recibir o aceptar la palabra de Dios ni obedecerla. No leer su palabra, no orar, no conectarse. En una frase que dice en la nueva versión 2020, ¿verdad? No dejando de conectarse como algunos tienen por costumbre. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También implica hacer lo que no debemos hacer, ¿sí? El chisme, la mentira, los agiotistas, el lucro, la corrupción y tantos pecados, hermanos. Es por eso que si sabemos que debemos ser justos y no lo hacemos, estamos cometiendo un grave pecado. Es pecado de omisión y aún el de comisión. Ya hemos hablado que pecado es hamartía, que significa errar en el blanco. El creyente debe estar siempre fundamentado en Dios. Su vida debe estar fundada en Dios, cimentada en Dios. Y que cada vez que el hombre vaya a planear, cada vez que vayamos a planear algo, tomemos siempre en cuenta a Dios. A partir de hoy, yo te invito, hermano, yo te invito, amigo, que dejes que Cristo sea el Señor de tu vida, que Él sea el capitán que dirija tu barco, que pongas a Dios siempre en primer lugar en tu vida para que todo lo que hagas sea conforme a su voluntad, para honra y gloria de Dios. Yo te invito a que comiences hoy, en ya mitad del año en el que vamos, caminando con Cristo, para que al final de este año, si Dios nos permite la vida, lo terminemos caminando con Él. Recordemos aquel viejo refrán mundano, pero muy cierto. Todo lo que bien empieza, bien termina. Si tú empiezas bien a partir de hoy, créeme, si Dios te permite la vida, lo vas a terminar bien. Así que a partir de este año y los que vienen, si Dios nos presta vida y salud, siempre tengamos a Dios en cuenta y presente en todo lo que vayamos a hacer, a planear, a proyectar, a programar, aún en las cosas más insignificantes. Recordemos lo que dice Proverbios 16:9, cuando menciona, uno puede planear su vida, pero el Señor decide qué es lo que va a hacer. En la Nueva Traducción Viviente dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Y ahí mismo en Proverbios 19:21 también menciona, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Es decir, la decisión al final es de Dios. Uno puede planear, uno puede programar, uno puede escribir muchas cosas que va a hacer, pero todo a final de cuentas
Es Dios quien decide lo que va a pasar con nuestra vida, lo que va a pasar con esa planificación que ya hicimos. Todo lo que hagamos sin Dios se va a venir para abajo, no va a funcionar bien y será inútil aunque la intención sea buena. Por eso dice Santiago, debemos de decir siempre, si Dios quiere. Si Dios quiere, haremos aquello. Si Dios quiere, realizaremos esto. Si Dios quiere, abriremos este negocio. Si Dios quiere, nos iremos de vacaciones. Porque cuando Él quiere, nada puede impedirlo. Ni nadie puede decirle, ¿por qué haces lo que haces? Y si Dios no quiere, entonces no va a suceder nada de lo que hayamos planeado. Como mucha gente que en este año se ha frustrado. ¿Por qué? Porque todos sus planes se vinieron para abajo. Muchos que tenían planeado irse a Europa, irse de vacaciones, hacer tantas cosas, hermanos. Todos sus planes se vinieron para abajo. Aquí es donde nos damos cuenta que Dios es soberano, que el hombre puede hacer 1000 cosas, planear 1000 cosas, pero si Dios lo quiere, lo va a hacer, y si Dios no quiere, no va a hacer nada de lo que haya planeado. Así que, si Dios quiere, también indica una verdadera condicionalidad, es decir, llevar implícito que es Dios quien quiere o no quiere, y que por lo tanto es una dependencia de su voluntad de parte del ser humano. En Hechos 18:21 dice, cuando se iba Pablo, les dijo, si Dios quiere, volveré con ustedes. Pablo le dijo esto a los hermanos, si Dios quiere, yo volveré con ustedes. O sea, si Dios no quiere, pues no, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender. Por último, una de las maneras, hermanos, de planificar con Dios, incluirlo e involucrarlo en nuestros asuntos es consultando todo a Él. Aún en las cosas más pequeñas tenemos que consultar siempre a Dios. Y quiero concluir con esto, hermanos. Ha habido en la historia algunos personajes que terminaron mal por no tener en cuenta a Dios, por planear sin Dios, por hacer a un lado a Dios en sus vidas. Una de ellas fue la muy conocida y famosa Marilyn Monroe. Ella le dijo al evangelista Billy Graham, porque Billy Graham le compartía del evangelio, y ella le dijo a Billy Graham, no necesito a Jesús. Una semana después, esta mujer murió en su apartamento por una sobredosis de drogas. El creador del Titanic, como ya conocemos, ¿verdad? Thomas Andrews, que fue el creador, un periodista le preguntó, ¿cuán seguro sería ese barco? A lo que él respondió, ni Dios puede hundirlo. Irónicamente lo dijo, y sabemos que ese barco se fue hasta el fondo del Atlántico. Un político, de Brasil, llamado Tancredo Neves, dijo él, si saco 500,000 votos, ni Dios podrá quitarme de la presidencia de la República. Lo sacó los 500,000 votos, pero un día antes de tomar posesión, se enfermó y murió. John Lennon, también un famoso cantante de los Beatles, en una entrevista dijo, la cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir eso, dijo John Lennon. Yo estoy seguro que Jesús va a pasar de moda. Nosotros somos más famosos que Jesucristo. Esto lo dijo John Lennon y después de decir aquellas palabras le dispararon 6 veces. Murió. Christine Hewey, una periodista jamaicana y animadora, dijo, la Biblia, la palabra de Dios, ha sido el peor libro escrito en la vida. En junio del 2006, ella se encontró quemada, imposible de ser reconocida en su carro. Y por último, una madre le dijo a su hija que iba a salir con sus amigos en la noche, le dijo, mi hija, que Dios te acompañe, que Dios te guarde. A lo que su hija le respondió, pues solo si Dios viaja en la cajuela, porque aquí ya no cabe, aquí ya va lleno. Esa misma noche tuvieron un accidente en la cual esta jovencita murió y lo único que quedó intacto del carro fue la cajuela. A lo cual los policías se sorprendieron cuando vieron que en la cajuela del carro había una canasta con huevos y ningún huevo roto. Todo esto nos enseña, hermanos, que no tomar en cuenta a Dios trae consecuencias garrafales a la vida del ser humano. Por eso tenemos que buscar a Dios siempre, en todo lo que queramos planificar, en todos nuestros planes, en todos nuestros proyectos, en todo lo que queramos hacer, hermanos. Siempre tenemos que tomar en cuenta a Dios. Y termino con esta frase que dice así, Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Así que entendamos que Dios es soberano
que nuestra vida está en sus manos y que Dios va a hacer siempre su voluntad en nuestras vidas. Así que les invito, hermanos, a que reflexionando en esta palabra, oremos a nuestro Dios. Padre bendito, gracias te doy, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que ha sido expuesta en esta hora, Señor. Te pido que nos ayudes a depender siempre de ti, Señor. Perdónanos si en algún momento o en algunos momentos, Señor, hemos planeado cosas sin tomarte en cuenta a ti. Perdónanos por aquellas veces en que no te hemos tomado en cuenta, Señor. Pero tu palabra nos hace entender aquí en Santiago, capítulo 4, que debemos siempre tomarte en cuenta, Señor. Que siempre debemos decir, si es tu voluntad, haremos esto o aquello. Si es tu voluntad, viajaremos a tal lugar. Si es tu voluntad, abriré este negocio. Ayúdanos, Señor, para ser humildes y quitar toda arrogancia que haya en nuestro corazón, toda arrogancia que haya en nuestra vida, Señor. Todo aquello que nos impide poder hacer tu bendita voluntad. Porque tú nos has creado para tu gloria. Nos has creado, Señor, para hacer tu voluntad y para tener comunión contigo. Ayúdanos y guíanos en todo este tiempo, Padre, que estamos encerrados en nuestras casas o que vamos a todavía estar, Señor, que tú nos des sabiduría para poder vivir todo este tiempo, Señor, en nuestras casas, vivirlos conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.